Hola, hola, soy Jessie y esto es Leerme, donde cada palabra respira. Bienvenidos, vamos a dar continuación al libro El poder está dentro de ti, de la autora y escritora estadounidense Louise Lynn Hay. Hoy vamos a dar continuación al capítulo 3 que lo habíamos empezado el día de ayer y no lo continuamos, así que vamos a terminarlo hoy también. El poder de la palabra hablada, capítulo 3. Continuación. ¿Cómo cambiar el diálogo interno? Demasiado a menudo aceptamos los primeros mensajes que recibimos de nuestros padres. Escuchamos cómo nos decían, cómete las espinacas, limpia tu cuarto o haz tu cama, e interpretamos que debíamos hacerlo para que nos amaran. Entendimos que solo éramos aceptables si hacíamos ciertas cosas, que la aceptación y el amor eran condicionales. Sin embargo, se trataba del concepto de otra persona sobre lo que era digno y no tenía nada que ver con nuestro propio y profundo valor personal. Nos quedó la idea de que solo podíamos existir si hacíamos esas cosas para agradar a los demás. De otra forma, no teníamos ni siquiera el permiso para existir. Estos primeros mensajes contribuyen a configurar lo que yo llamo diálogo interno, es decir, la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. El diálogo interno es muy importante porque constituye la base de nuestras palabras habladas. Crea el ambiente mental según el cual vamos a actuar y determina la clase de experiencias que atraeremos. Si nos despreciamos o subvaloramos, la vida va a significar muy poco para nosotros. En cambio, si nos amamos y valoramos, entonces la vida puede ser un don precioso, un maravilloso regalo. Si somos desdichados o nos sentimos frustrados o insatisfechos, es muy fácil echar la culpa a nuestros padres o a los demás. Sin embargo, cuando lo hacemos, nos quedamos atascados en esa situación, en nuestros problemas o frustraciones. Las palabras de culpa no nos proporcionan libertad. Recuérdalo, hay poder en nuestras palabras. Lo repito, nuestro poder proviene de hacernos responsables de nuestra vida. Ya sé que eso de ser responsable de nuestra propia vida suena un poco intimidante, pero es que en realidad lo somos, tanto si lo aceptamos como si no. Y para ser verdaderamente responsables de nuestra vida, tenemos que hacernos responsables de nuestra boca. Las palabras y frases que decimos son una prolongación de nuestros pensamientos. Empieza a prestar atención a lo que dices. Si pronuncias palabras negativas o limitadoras, cámbialas. Cuando escucho alguna historia o anécdota negativa, no voy por ahí contándosela a todo el mundo. Creo que ya ha ido demasiado lejos y dejo que se vaya. En cambio, si escucho una historia positiva, se la cuento a todo el mundo. Cuando estés con otras personas, presta atención a lo que dicen y a cómo lo dicen. Trata de relacionar lo que dicen con lo que están experimentando en su vida. Muchísima gente vive a base de debería. Cuando escucho la palabra debería, es como si sonara una campanilla en mi oído. Hay personas a las que se les ha escuchado decir, y con frecuencia, hasta más de 10 veces en un solo párrafo. Estas mismas personas no se explican por qué su vida es tan rígida ni por qué no logran cambiar su situación. Desean controlar cosas que no pueden controlar. Entonces, o bien se culpan a sí mismas o culpan a otra persona. Y después se preguntan por qué no llevan una vida de libertad. También podemos eliminar la expresión tengo que de nuestro vocabulario y de nuestro pensamiento. Cuando lo hagamos, liberaremos todas las presiones que nos autoimponemos. Nos creamos enormes presiones cuando decimos tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que. En su lugar, comencemos a decir elijo ir a trabajar porque me da dinero para pagar el alquiler. El hijo da una perspectiva totalmente diferente a nuestra vida. Todo lo que hacemos es por elección, incluso aunque no lo parezca. Muchas personas usamos también la palabra pero, hacemos una afirmación y luego añadimos pero, lo cual nos orienta en dos direcciones diferentes. Nos enviamos mensajes contradictorios. La próxima vez que hables, presta atención al uso que haces de la palabra pero.
Otra expresión a la que tenemos que prestar atención es no olvides. Estamos habituados a decir no olvides esto o aquello y ¿qué pasa? Pues que lo olvidamos. Entonces, palabras para tener en cuenta en nuestro vocabulario: debería, tengo que, pero no olvides. Y en lugar de tengo que, usar elijo, y en lugar de no olvides, usar por favor recuerda. Necesitamos recordar, no olvidar, de modo que podemos comenzar a emplear la expresión por favor recuerda en lugar de no olvides. Cuando te despiertas por la mañana, maldices el hecho de tener que ir a trabajar, te quejas del tiempo, te quejas de que te duele la cabeza o la espalda. ¿Qué es lo que piensas o dices en segundo y tercer lugar? ¿Les chillas a tus hijos para que se levanten? La mayoría de las personas dicen más o menos las mismas cosas cada mañana. ¿Cómo hace que empiece tu día lo que dices? ¿Es un comienzo positivo, alegre y maravilloso o es malhumorado y crítico? Si te lamentas, gruñes y maldices, esas son las bases que sentarás para ese día. ¿Cuáles son tus últimos pensamientos antes de dormirte? ¿Son potentes pensamientos curativos o son de inquietud por tu pobreza? Los pensamientos de pobreza no solo se refieren a la escasez de dinero, son formas negativas de ver cualquier aspecto de tu vida, cualquier cosa que no fluye libremente en tu vida. ¿Te preocupa el mañana? Yo suelo leer algo positivo antes de dormirme. Soy consciente de que mientras duermo hago muchísima limpieza que me prepara para el día siguiente. Me resulta muy útil traspasar a mis sueños los problemas e interrogantes que tenga. Sé que mis sueños me ayudarán a resolver cualquier cosa que suceda en mi vida. Yo soy la única persona que puede pensar en mi mente, así como tú eres la única persona que puede pensar en la tuya. Nadie nos puede obligar a pensar de forma diferente. Nosotros escogemos nuestros pensamientos que constituyen la base de nuestro diálogo interno. A medida que iba comprobando cómo funcionaba cada vez más en mi vida este proceso, vivía más de acuerdo con lo que enseñaba a los demás. Vigilaba de verdad mis palabras y pensamientos y a cada momento me perdonaba por no ser perfecta. En lugar de luchar por ser una persona excelente que fuera aceptable a los ojos de los demás, me di permiso para ser yo misma. Cuando por primera vez comencé a confiar en la vida y considerarla como un lugar acogedor, me sentí más ligera. Mi humor se hizo menos mordaz y más auténticamente divertido. Trabajé para liberar toda crítica y todo juicio de mí misma y de los demás. Dejé de contar historias catastróficas. Somos tan rápidos para propagar las malas noticias. Es francamente increíble. Dejé de leer los periódicos y renuncié al telediario de la noche, porque toda la información que daban se refería a desastres y violencia y contenía muy pocas buenas noticias. Me di cuenta de que la mayoría de la gente en realidad no desea escuchar buenas noticias. Les encanta escuchar malas noticias para tener algo de qué quejarse. Somos demasiadas las personas que contamos una y otra vez las mismas historias negativas hasta convencernos de que solo existe el mal en el mundo. Durante un tiempo hubo una emisora de radio que se dedicó a dar solamente noticias buenas. Quebró. Cuando enfermé de cáncer decidí abandonar todo chismorreo. Con gran sorpresa por mi parte descubrí que ya no tenía nada que decirle a nadie. Me di cuenta de que cada vez que me encontraba con algún amigo, inmediatamente me ponía a comentar con él el último chisme o trapo sucio. Finalmente descubrí que había otras formas de conversar, aunque este no fue un hábito fácil de romper. De todas maneras, si yo murmuraba de otras personas, lo más probable era que éstas hicieran lo mismo conmigo, pues lo que damos lo recibimos de vuelta. Comencé a tratar con más y más personas y a escuchar lo que decían. Empecé a prestar atención a las palabras, no solo al tema en general. Después de 10 minutos con un nuevo cliente, generalmente sabía con exactitud la causa de su problema, porque escuchaba las palabras que utilizaba. Era capaz de comprenderlo por su forma de hablar. Sabía que sus palabras contribuían a crear y a agravar su problema.
Si al hablar empleaba palabras negativas, ¿te imaginas cómo debía ser su diálogo interno? Evidentemente, la programación negativa era la que dominaba, los pensamientos de pobreza, como yo los bauticé. Un sencillo ejercicio que te sugiero hacer es colocar un magnetófono junto a tu teléfono y grabar las conversaciones que tengan lugar cada vez que hagas o recibas una llamada. Cuando la cinta esté llena por ambos lados, escúchala. Escucha lo que has dicho y cómo lo has dicho. Lo más probable es que te sorprendas. Escucharás las palabras que empleas y la inflexión de tu voz. Empezarás a tomar conciencia. Si observas que repites algo 3 o más veces, anótalo, porque se trata de una clave o pauta. Puede que algunas de tus pautas sean alentadoras, pero también puede haber otras muy negativas. El poder del subconsciente. A la luz de lo que he dicho hasta aquí, deseo analizar el poder de nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente no hace juicios, acepta todo lo que decimos y crea en concordancia con nuestras creencias. Siempre dice sí. Nuestro subconsciente nos ama y nos proporciona lo que nosotros afirmamos, pero tenemos elección. Si elegimos conceptos y creencias de pobreza, entonces el subconsciente supondrá que eso es lo que deseamos y continuará dándonos estas cosas hasta que decidamos cambiar nuestros pensamientos, palabras y creencias por otros mejores. Nunca estamos obstaculizados porque siempre podemos volver a elegir. Hay millones y millones de pensamientos entre los cuales podemos escoger. Nuestro subconsciente no sabe distinguir entre lo verdadero y lo falso, o entre lo correcto y lo incorrecto. No nos conviene desaprobarnos de ninguna manera. No nos conviene decir algo así como, ay, estúpido de mí. Porque el subconsciente escuchará ese diálogo interno y al cabo de un tiempo nos sentiremos realmente estúpidos. Si lo repetimos mucho, se convertirá en una convicción en nuestro subconsciente. Os diré una verdad muy importante. El subconsciente no tiene sentido del humor. Es muy importante saberlo y comprenderlo. No se puede hacer una broma respecto a uno mismo y pensar que eso no tiene importancia. Cualquier frase despectiva que pronuncies sobre ti mismo, aun cuando la digas con esa intención de ser ingenioso o divertido, tu subconsciente la aceptará como verdadera. Yo no permito que se hagan chistes despectivos en mis talleres o seminarios. Admito chistes verdes o de cualquier otro tipo, pero no chistes que muestren desprecio por una nacionalidad, raza, sexo, color, entre otros. De modo que no hagas chistes ni comentarios despectivos sobre ti, ya que no te crearán buenas experiencias. Tampoco los hagas sobre otras personas. El subconsciente no distingue entre ti y los demás. Escucha las palabras y cree que hablas de ti mismo. La próxima vez que te sientas tentado a criticar a alguien, pregúntate por qué piensas eso de ti mismo. Vemos en los demás solo aquello que vemos en nosotros mismos. En lugar de criticar a los demás, elógialos y verás cómo dentro de un mes notarás un enorme cambio en ti. Nuestro mundo es en realidad un asunto de enfoque y actitud. Fíjate en la forma en que se expresan las personas solas, desdichadas, pobres, enfermas. ¿Qué palabras emplean? ¿Qué han aceptado como verdad sobre sí mismas? ¿Cómo se describen a sí mismas? ¿Cómo describen su trabajo, su vida, sus relaciones? ¿Qué esperan de la vida? Presta atención a sus palabras, pero por favor no vayas por ahí diciéndoles a las personas desconocidas que están arruinando su vida por la forma en que hablan. Tampoco lo hagas con tus familiares y amigos, porque no te lo agradecerán ni valorarán la información. Pero sí usa esta información para iniciar una nueva relación contigo mismo y llévala a la práctica si deseas que tu vida cambie, porque incluso en el más pequeñísimo plano, si cambias tu forma de hablar, también cambiarán tus experiencias. Si estás enfermo y crees que tu enfermedad es incurable, que te vas a morir y que la vida es una miseria porque nada te funciona, adivina qué pasa. Puedes elegir renunciar a tu concepto negativo de la vida. Empieza por afirmar que eres una persona amable, digna de amor, digna de curarte y que atraes todo lo que necesitas en el aspecto físico para sanar.
Afirma que estás dispuesto a ponerte bien y que puedes hacerlo confiadamente porque estás a salvo. Muchas personas solamente se sienten a salvo cuando están enfermas. Suelen ser del tipo que tienen dificultad para decir no. La única forma en que pueden negarse a hacer algo es diciendo me siento demasiado mal para hacerlo. Es la excusa perfecta. Recuerdo que una mujer que asistía a mis talleres ya llevaba 3 operaciones de cáncer. Era incapaz de decir no a nadie. Su padre era médico y ella era una buena hija, de manera que todo lo que papá decía que ella debía hacer, lo hacía. Le resultaba imposible decir no. Le pidieras lo que le pidieras, ella tenía que decir sí. Llevó 4 días lograr que por fin chillara no a todo pulmón. Logré que lo hiciera agitando el puño. No, no y no. Una vez que consiguió hacerlo, le encantó. He comprobado que muchas mujeres que enferman de cáncer de mama no saben decir no. Nutren a todo el mundo excepto a ellas mismas. Una de las cosas que recomiendo a las mujeres que tienen cáncer de mama es que aprendan a decir no, no quiero hacerlo, no. 2 o 3 meses de decir no a todo y las cosas empiezan a cambiar. Las mujeres necesitamos nutrirnos diciendo deseo hacer esto y no lo que tú quieres que yo haga. Cuando yo tenía mi consultorio particular, solía escuchar a mis clientes hablar de sus limitaciones. Siempre deseaban que yo supiera por qué motivo estaban estancados. Si creemos que estamos estancados y aceptamos que lo estamos, entonces sin duda estaremos estancados y nos quedamos estancados porque así se satisfacen nuestras creencias negativas. En lugar de eso, comencemos a centrar nuestra atención en nuestras fuerzas. Muchas personas me han dicho que mis cintas les han salvado la vida. Deseo que comprendas que ningún libro ni ninguna cinta te va a salvar. Un trocito de cinta en una caja de plástico no te va a salvar la vida. Lo que importa es lo que tú haces con esa información. Yo puedo darte muchísimas ideas, pero lo que hagas con ellas es lo que cuenta. Te sugiero que escuches alguna cinta en particular una y otra vez durante un mes o más para que las ideas que contiene se conviertan en una nueva pauta de comportamiento. Yo no soy tu salvadora ni tu sanadora. La única persona que va a realizar un cambio en tu vida eres tú. Ahora bien, ¿cuáles son los mensajes que deseas escuchar? Ya sé que esto lo repito una y otra vez. Amarnos a nosotros mismos es lo más importante que podemos hacer, porque cuando nos amamos no nos hacemos daño ni tampoco se lo hacemos a ninguna otra persona. Es la receta para la paz mundial. Si yo no me hago daño y no te hago daño, ¿cómo podemos estar en guerra? Cuantas más personas lleguemos a ese lugar, mejor será el planeta. Comencemos a tomar conciencia de lo que sucede escuchando las palabras que decimos, en nuestro diálogo interno y en el diálogo con los demás. Entonces, podremos empezar a realizar los cambios que nos ayudarán a curarnos a nosotros mismos y al resto del planeta. Capítulo 4. Reprogramación de cintas viejas. Decídete a dar el primer paso por pequeño que sea. Concéntrate en el hecho de que estás dispuesto a aprender. Sucederán verdaderos milagros. Las afirmaciones dan resultado. Ahora que sabemos un poco más acerca de lo poderosos que son nuestros pensamientos y palabras, es preciso que reeduquemos nuestra forma de pensar y de hablar con la práctica de pautas positivas. De esta forma lograremos resultados beneficiosos. ¿Estás dispuesto a cambiar tu diálogo interno y a convertirlo en afirmaciones positivas? Recuerda que cada vez que tienes un pensamiento y cada vez que dices una palabra, estás haciendo una afirmación. Una afirmación es un punto de partida, nos abre el camino hacia el cambio. En el fondo, es decirle al subconsciente, yo asumo la responsabilidad. Sé que hay algo que puedo hacer para cambiar. Cuando hablo de hacer afirmaciones me refiero al hecho de elegir frases o palabras que contribuyan a eliminar algo de nuestra vida o a crear algo nuevo. Y esto ha de hacerse de forma positiva. Si dices no quiero volver a enfermar, el subconsciente retiene el concepto en el que has puesto el énfasis, es decir, enfermar.
Es preciso decirle claramente lo que uno quiere. Me siento fabulosamente bien. Irradio buena salud. El subconsciente es muy directo y honrado. No tiene intenciones ocultas ni usa estrategias. Lo que oye es lo que hace. Si dices, odio este coche, no te proporcionará un coche nuevo y maravilloso porque no sabrá qué es lo que quieres. Incluso si compras un coche nuevo, probablemente lo vas a odiar muy pronto porque eso es lo que tú has estado repitiendo constantemente. El subconsciente solo oye odio este coche. Es necesario enunciar los deseos de forma positiva. Por ejemplo, tengo un fabuloso coche nuevo que se adapta a todas mis necesidades. Cuando hay en mi vida algo que verdaderamente me disgusta, he descubierto que una de las maneras más rápidas de eliminarlo es bendecirlo con amor. Mm. Te bendigo con amor y te libero. Te dejo marchar. Esto funciona con personas, situaciones, objetos y casas. Incluso se puede probar con algún hábito del que uno desea liberarse y ver qué sucede. Conocí a un hombre que cada vez que fumaba un cigarrillo decía, te bendigo con amor y te libero de mi vida. Unos cuantos días después, el deseo de fumar era bastante menor. A las pocas semanas, el hábito había desaparecido. Te mereces el bien. ¿Qué es lo que verdaderamente deseas en este momento? ¿Qué anhelas hoy que haya en tu vida? Piénsalo y después di, acepto un guión y entre paréntesis dice, lo que sea que desees, lo escribes en la raya. Entonces sería acepto, hay una rayita, ahí pones lo que anhelas hoy en tu vida y termina la frase. Aquí es donde me parece que la mayoría de la gente se queda estancada. El problema esencial es la creencia de que no nos merecemos lo que deseamos. Nuestro poder personal reside en la manera como consideramos nuestro merecimiento. Nuestra falta de merecimiento nos viene de los mensajes que recibimos de la infancia. Vuelvo a repetir, no pensemos que no podemos cambiar debido a estos mensajes. Con frecuencia se me acercan personas y me dices, Luis, las afirmaciones no dan resultado. En realidad no es que las afirmaciones no den resultado, sino que no nos creemos merecedores del bien. La manera de descubrir si crees que te mereces algo es que hagas una afirmación y te fijes en los pensamientos que surgen al hacerla. Entonces anótalos, porque cuando se ven escritos sobre el papel se vuelven muy claros. Lo único que nos impide sentirnos merecedores o amarnos o lo que sea es la creencia u opinión de otra persona que hemos aceptado como verdad. Y vuelvo y repito, lo único que nos impide sentirnos merecedores o amarnos o lo que sea es la creencia u opinión de otra persona que hemos aceptado como verdad. Cuando no nos creemos merecedores de un bien, solemos practicar una especie de autosabotaje, lo cual se puede conseguir de diversas maneras, creando una situación caótica, perdiendo cosas, haciéndonos daño o teniendo problemas físicos como una caída o un accidente. Empecemos a creer que nos merecemos todo el bien que tiene la vida para ofrecernos, con el fin de reprogramar una creencia falsa o negativa. ¿Cuál es el primer pensamiento que necesitaremos para comenzar a crear una nueva creencia, sea la que sea, en nuestra vida? ¿Cuál será el elemento esencial o el cimiento que necesitaremos para apoyarnos? ¿Cuál será el tipo de pensamiento que necesitaremos para conocernos, creer en nosotros y aceptarnos? Algunos pensamientos para comenzar podrían ser, soy valioso, soy merecedor, me amo, me doy permiso para realizarme. Estos conceptos forman el fundamento mismo de las creencias sobre las cuales se pueden edificar. Sobre estos cimientos, haz tus afirmaciones para crear lo que deseas. Siempre que hablo en algún sitio, se me acerca alguien al final de la charla o me escribe para decirme que mientras estaba en la sala experimentó una curación. A veces se trata de algo sin importancia y a veces es bastante espectacular. No hace mucho se me acercó una mujer y me contó que tenía un bulto en el pecho.
y que literalmente desapareció durante la charla. Escuchó algo y decidió liberar algo, dejarlo marchar. Esto es un buen ejemplo del poder que poseemos. Cuando no estamos dispuestos a dejar marchar algo, cuando realmente deseamos aferrarnos a ello, porque de alguna manera nos sirve, hagamos lo que hagamos, lo más probable es que no resulte. Sin embargo, cuando estamos dispuestos a dejarlo marchar, como lo estaba esta mujer, es sorprendente cómo la más insignificante circunstancia nos ayuda a liberarlo. Si todavía tienes algún hábito que no has liberado, pregúntate para qué te sirve, qué sacas de él. Si no logras obtener una respuesta, haz la pregunta de otro modo. ¿Qué pasaría si ya no tuviera este hábito? Con mucha frecuencia la respuesta es: mi vida sería mejor. Y volvemos al hecho de que, en cierto modo, no nos creemos merecedores de una vida mejor. Encargando la comida en la cocina cósmica. La primera vez que hagas una afirmación, puede que te parezca que no es cierto, pero recuerda que las afirmaciones son como semillas que se plantan en la tierra. Cuando siembras una semilla, no tienes una planta hecha y derecha al día siguiente. Es preciso que seamos pacientes durante la época de crecimiento. Al continuar haciendo la afirmación, o bien estarás dispuesto a dejar marchar aquello que no deseas y la afirmación se hará realidad, o se abrirá un nuevo camino ante ti. También es posible que tengas de pronto una idea muy luminosa, o que algún amigo te llame y te diga: ¿has probado con esto? Y de este modo serás llevado al siguiente paso que te ayudará. Haz tus afirmaciones en tiempo presente. Puedes cantarlas, ponerles una melodía pegadiza para que se vayan repitiendo una y otra vez en tu cabeza. Recuerda que con tus afirmaciones no puedes influir en los actos de otra persona. Afirmar, por ejemplo, John está enamorado de mí, es una forma de manipulación, es tratar de controlar la vida de otra persona. Por lo general, tendrá un efecto de boomerang sobre ti. Te sentirás muy desgraciada al no obtener lo que deseas. En cambio, puedes decir: ahora me ama un hombre maravilloso que es, y enumera todas las cualidades que deseas que tenga tu amado, así como tu relación con él. De esta forma permites a tu poder interior que te presente a la persona que cumpla todos estos requisitos, e incluso puede ser John. Tú no sabes cuáles son las enseñanzas espirituales que ha de aprender otra persona, y no tienes ningún derecho a entrometerte en el proceso de su vida. Ciertamente no te gustaría que otra persona hiciera eso contigo. Si alguien está enfermo, bendícelo, envíale amor y paz. No pidas que se ponga bien. Me gusta pensar que hacer afirmaciones es como encargar la comida en la cocina cósmica. Cuando vamos a un restaurante y se acerca el camarero a tomar nota de lo que deseamos, no lo seguimos hasta la cocina para comprobar que el chef reciba el pedido o ver cómo prepara el plato. Nos quedamos sentados bebiendo agua, conversando con nuestro acompañante o incluso comiéndonos el panecillo. Suponemos que están preparando la comida y que cuando esté lista nos la traerán. Lo mismo sucede cuando hacemos afirmaciones. Cuando encargamos lo que queremos a la cocina cósmica, el gran chef, que es nuestro poder superior, se pone a trabajar en ello. De modo que continuamos con nuestra vida sabiendo que están preparando lo que hemos encargado. Está en curso, está ocurriendo. Ahora bien, si te traen la comida y resulta que no es lo que has pedido, ¿qué haces? Si tienes amor propio, la devuelves. Si no, te la comes. También puedes hacer lo mismo con la cocina cósmica. Si no recibes exactamente lo que deseas, puedes decir: no, no, no es eso. Esto es lo que quiero. Tal vez no te expresaste bien cuando hiciste tu encargo. Aquí también se trata de dejar marchar, de liberar. Al final de mis tratamientos y meditaciones empleo las palabras: y así es. Es una manera de decir: poder superior, ahora está en tus manos, a ti te lo dejo. El tratamiento espiritual de la mente es el que enseña la ciencia de la mente. Es muy efectivo